¿Alguna vez has caminado por la vida sintiéndote invisible, convencido de que tus errores del pasado te han descalificado de la esperanza del amor o de una segunda oportunidad? El peso acumulado del rechazo puede sentirse como una cadena perpetua, dejándote reseco en un desierto espiritual. ¿Qué pasaría si te dijera que la persona más marcada y pasada por alto de toda una ciudad fue la específicamente escogida por Dios para recibir la revelación más profunda de su identidad? ¿Qué pasaría si tu mayor vergüenza fuera precisamente el escenario que Dios quiere usar para tu historia de regreso más poderosa? Esta es la historia de la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Ella era una marginada, un escándalo andante, obligada a soportar el abrasador sol del mediodía para evitar el juicio cruel de los demás. Sin embargo, su dolor estaba a punto de cruzarse con lo divino. Un encuentro que duró apenas unos minutos, reescribiría su futuro, salvaría a toda una ciudad y, en última instancia, revelaría una verdad eterna. Tú eres escogido. Prepárate para ver cómo una simple conversación transformó una vida de desesperación absoluta en propósito supremo. Imagina la escena: es mediodía en Samaria. El calor no solo es intenso, es despiadado, un castigo físico que refleja el tormento emocional que esta mujer cargaba. El camino polvoriento brillaba bajo el sol cegador y se podían escuchar los insectos zumbando, pero no se oían voces humanas. ¿Por qué? Porque las normas sociales exigían que las mujeres buscaran agua en las horas frescas y sociables, del amanecer o del atardecer. Esos eran los momentos para la risa, la conversación y la comunidad. Pero para ella, la comunidad era una fuente de dolor. Esta mujer estaba realizando un acto deliberado de autoprotección emocional. Cada paso solitario que daba hacia el pozo de Jacob era un paso lejos de las miradas juzgonas y de los susurros hirientes. Ella conocía el chisme, conocía el desprecio, y enfrentar ese sol abrasador era una carga mucho más soportable que enfrentar a sus compañeras. Ese cántaro vacío que llevaba no era solo un recipiente para H2O, era una metáfora visual perfecta de su vida. Representaba el vacío que intentaba desesperadamente llenar un vacío dejado por 5 relaciones fracasadas y un 6º intento igual de vacío. Su garganta física estaba reseca, sí, pero la sed que realmente sufría era un profundo anhelo espiritual de aceptación, de perdón, de que alguien finalmente la viera no como sus errores, sino como un alma digna de pertenecer. Esta mujer llegó al pozo cargando la sed más profunda y no expresada de todas. Para comprender verdaderamente su desesperación, debemos mirar el peso invisible que cargaba el historial notorio de su vida. La Biblia revela un detalle abrumador: 5 matrimonios. Esto no era simplemente una estadística. Era un patrón devastador de buscar plenitud en el afecto humano, un ciclo implacable y doloroso, donde la esperanza se encendía solo para ser brutalmente aplastada 5 veces distintas. Cada boda era una promesa, cada divorcio una cicatriz pública, y cada fracaso posterior afianzaba aún más su propia creencia en su quebranto. Ahora vivía con un hombre que no era su esposo, un último intento desesperado por encontrar estabilidad que cimentó su condición de paria irremediable. A los ojos de las mujeres que la evitaban en la frescura de la mañana, ella no era solo una pecadora. Era la historia de advertencia, un sermón vivo y ambulante de lo que no se debía llegar a ser. Imagina de nuevo la escena, no en el pozo, sino en las calles estrechas y abarrotadas. Cuando ella pasaba, las madres instintivamente acercaban más a sus hijas, no por maldad, sino por miedo al contagio. Las conversaciones no solo se detenían, morían reemplazadas por un silencio denso, asfixiante, y miradas desviadas como si mirarla pudiera mancillarles. Cada uno de esos actos deliberados de evasión era una piedra añadida al muro alto e impenetrable que había construido alrededor de su corazón. Ella no solo se sentía rechazada, estaba siendo sistemáticamente, públicamente y repetidamente confirmada como indigna de una conexión verdadera. Creyó la devastadora mentira que la sociedad le vendió, que sus errores eran su identidad permanente, que sus fracasos eran una cadena perpetua y que seguramente el mismo Dios había abandonado el proyecto que era su vida. Este doloroso aislamiento es la carga emocional de profundidad, el vacío total de su cántaro,
frente al cual está a punto de ocurrir la intervención sorprendente que derriba barreras. Toda su historia era un grito desesperado de validación. Y solo cuando dejó de buscarla en el mundo, encontró a aquel que veía su historia sin condenarla. Cuando finalmente llegó al pozo preparándose para la tarea solitaria, lo vio a él, un judío. Estaba sentado allí luciendo sereno, pero marcado profundamente por el cansancio del viaje, una figura totalmente fuera de lugar para esa hora y ese lugar. Su postura defensiva cuidadosamente construida se activó de inmediato. Su primer instinto, alimentado por siglos de profunda hostilidad sectaria y amplificado por su propia dolorosa historia de ser juzgada, fue bajar la mirada y desaparecer en su tarea, esperando ser como de costumbre invisible. La relación entre judíos y samaritanos estaba envenenada. No eran simplemente vecinos con un conflicto, sino enemigos declarados que no compartían nada en común. No intercambiaban saludos y ciertamente jamás usarían los mismos recipientes para beber. El abismo entre sus pueblos era monumental, pero el muro invisible de juicio social intenso que la rodeaba a ella en particular era aún más alto y asfixiante. Ella esperaba la respuesta típica: silencio despectivo, una mirada fría o un gesto desdeñoso. Pero entonces ocurrió lo inimaginable. 3 simples y estremecedoras palabras rompieron el silencio opresivo y todos los protocolos sociales de la época: dame de beber. Esto no era solo una petición de agua, era un acto de inclusión audaz y radical. Jesús no estaba priorizando su sed de agua, estaba priorizando la conexión. En esa sola frase derribó deliberadamente 3 barreras colosales. Primero, la barrera de la etnia: un judío, un hombre santo hablando con una samaritana, una despreciada marginada. Segundo, la barrera de género: un hombre hablando públicamente con una mujer sola, un acto sumamente escandaloso para un rabino. Y la barrera más monumental de todas, la barrera de la reputación: un maestro relacionándose con una mujer notoria que había fracasado 5 veces. Su impacto no fue una sorpresa educada, fue una incredulidad visceral. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Su pregunta venía cargada. No era solo geográfica o racial, era un desafío profundamente herido y personal. Ella ya estaba diciendo: no conoces las reglas, no sabes quién soy, no sabes cuán impura soy. Pero Jesús pasó por alto las etiquetas, ignoró el cántaro roto y desestimó los 5 fracasos. Vio un alma lista para ser vista. En ese momento validó su humanidad simplemente pidiéndole algo, reconociendo así su existencia y rompiendo en pedazos la narrativa de su indignidad. El diálogo que siguió era inevitable, porque cuando Jesús te habla, siempre te encuentra exactamente donde estás, pero se niega absolutamente a dejarte allí. Jesús no se detuvo a defender por qué le habló. En cambio, elevó la conversación de inmediato de lo mundano a lo milagroso, del pozo físico al corazón espiritual. Dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a Él, y Él te habría dado agua viva. Este concepto era un salto espiritual radical para la mujer. Su mente, todavía atada a la realidad de su cántaro vacío y del trabajo agotador de sacar agua de un pozo profundo, estaba completamente confundida. Agua viva. ¿Cómo podía este hombre, que visiblemente carecía de las herramientas necesarias, sin cuerda, sin cubo, ofrecer algo tan transformador? Ella lo desafió basándose en lo visible y tangible, preguntando si acaso él era mayor que su antepasado Jacob, quien cavó el pozo. Pero Jesús persistió con una paciencia divina e inquebrantable, marcando una clara y profunda diferencia entre las soluciones temporales del mundo y la satisfacción eterna que Él ofrecía. Todo el que beba de esta agua, del pozo, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Él le estaba ofreciendo más que un simple alivio. Le estaba prometiendo una fuente permanente que brotaría dentro de ella, un manantial de paz, identidad, perdón y plenitud que jamás se agotaría, sin importar sus circunstancias ni su reputación. Después de años, décadas de cargar un cántaro vacío e intentar desesperadamente saciar su dolor espiritual,
con relaciones rotas y una aceptación social que nunca llegó. Esas palabras "no tendrás sed" jamás cayeron como un rayo. Pasaron por encima de su mente analítica y resonaron en lo más profundo de las cámaras de su corazón rechazado. El cántaro físico estaba vacío, sí, pero su alma estaba gritando por esta solución eterna. Su respuesta llena de una nueva y urgente desesperación. «Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla», mostró que finalmente de manera instintiva estaba pidiendo lo correcto. Había cambiado su enfoque del esfuerzo de su vida a la fuente de la vida. Jesús estaba a punto de conceder su petición, no llenando su cántaro físico, sino mostrándole la verdadera fuente de su devastadora sed espiritual. La conversación dio un giro agudo y personal. Jesús, respondiendo a su petición de agua, no le tendió una copa. En cambio, le dio un mandato que golpeó directamente el corazón de su vergüenza más profunda. «Ve, llama a tu marido y vuelve acá». Su corazón debió derrumbarse. Este era el momento de exposición que ella siempre había intentado evitar caminando sola. Ofreció una rápida mentira defensiva: «No tengo marido». Pero Jesús no usó su mentira como un arma, usó la verdad como un puente. La miró no con la mirada de desprecio que ella conocía tan bien, sino con perfecta compasión, y dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido». Él lo sabía. Sabía cada voto destrozado, cada esperanza secreta, cada noche solitaria y cada error que ella creía oculto del mundo. Pero aquí está la belleza radical. Él expuso su pasado, pero le ofreció un futuro. No había condenación en su voz, solo verdad envuelta en una gracia inconmensurable. Esto no fue una humillación pública cruel. Fue un desvelamiento privado y amoroso que decía: «Veo tu historia, conozco tu dolor, y aún así te escojo». La mujer, dándose cuenta de que hablaba con un hombre nada común, proclamó: «Señor, me parece que tú eres profeta». Intentó desviar la conversación de nuevo hacia debates religiosos acerca de dónde adorar, quizá esperando recuperar el control. Pero Jesús la condujo más allá de los rituales, más allá de la historia, y directamente al clímax monumental de todo el encuentro. Ella declaró su esperanza: «Sé que viene el Mesías. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas». Y Jesús, el Señor del universo, el Redentor prometido, escogió a esta mujer rota y rechazada para ser la receptora de su declaración abierta e inédita: «Yo soy el que habla contigo». El tiempo se detuvo. La verdad más grande jamás dicha no fue entregada a un sacerdote ni a un fariseo, sino a una samaritana marginada, cuyos fracasos eran conocidos por todos. Este es el corazón de Dios. Él se revela primero a aquellos que el mundo considera menos dignos. Lo que pasó después es la evidencia tangible de una transformación espiritual genuina. La Biblia registra que la mujer dejó su cántaro y corrió de regreso a la ciudad. Piensa en ese detalle tan poderoso. Ella vino por agua, esa era toda su razón para exponerse al sol del mediodía. Y sin embargo, el cántaro, el símbolo de su necesidad, de su rutina antigua y de su vida vacía, de pronto dejó de importar. Lo dejó atrás, había encontrado el agua viva y ahora el recipiente físico ya no tenía relevancia. Su vacío había sido llenado. La mujer que antes había elegido el aislamiento y el silencio, ahora eligió la exposición pública y la proclamación. Se olvidó del calor, se olvidó de las miradas juzgonas que antes temía, porque algo que ardía dentro de ella era mucho más caliente que el sol. La convicción de haber encontrado al Mesías. Corrió de vuelta precisamente hacia las personas que la habían despreciado, hacia las mismas calles donde se burlaban de ella, y su mensaje fue irresistible. No ofreció un discurso religioso pulido. Ofreció su verdad cruda y dolorosa. «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho». ¿Será este? El Cristo. Ella no minimizó sus errores. Los usó como prueba. Su mayor vergüenza fue transformada al instante en su testimonio más poderoso. La verdadera conversión significa proclamar que el poder de Dios es más grande que nuestro secreto más vergonzoso. Esta mujer anteriormente rechazada, la indigna,
se convirtió en la primera misionera de Samaria, y por medio de su historia sin disculpas, muchos de los samaritanos creyeron. Su rechazo se convirtió en una plataforma. Su dolor encontró su propósito supremo. La historia de la mujer samaritana no es un evento histórico aislado. Es una declaración teológica fundamental sobre el carácter de Dios. ¿Por qué Jesús la escogió a ella, la marginada notoria, para esta revelación monumental? Porque a lo largo de la Escritura, Dios elige deliberadamente a los improbables. Escogió a David, el pastor pasado por alto, para el trono. Escogió a Pablo, el violento perseguidor, para ser el mayor apóstol. Él no escoge según tu currículum, tu reputación o tu perfección moral. Él escoge según un corazón dispuesto y sediento. La mujer junto al pozo demuestra que el amor incondicional de Dios no hace distinción entre dignos e indignos, porque todos somos indignos, y necesitamos desesperadamente su gracia. 2000 años después, esa mujer sigue hablándonos. La simple y transformadora verdad es esta: la mujer samaritana eres tú. Soy yo. Somos nosotros. Todos cargamos cántaros vacíos. Todos caminamos por desiertos emocionales y espirituales, tratando de saciar nuestra sed más profunda con cosas temporales y mundanas, éxito, estatus, relaciones o distracciones. Y cada vez volvemos a tener sed. Jesús está sentado hoy en tu pozo, no en el pozo de Jacob, sino en el lugar al que recurres en busca de satisfacción pasajera. Él conoce el número de tus fracasos, conoce los secretos que escondes. Pero te mira con gracia, no con condenación, y extiende la misma invitación radical. Deja de cargar tu cántaro vacío. Deja de intentar ganarte la aceptación. Él ofrece el agua viva que satisface para siempre. No importa cuán profunda sea tu sed. No importa cuán grande sea tu vergüenza. No importa quién te haya rechazado. Dios te escoge. Dejarás tu pasado atrás, así como ella dejó ese cántaro, y correrás hacia aquel que ya ha cruzado mundos enteros para encontrarse contigo.